Buenas tardes. Eh, Queremos agradecerle su presencia en esta actividad tan importante para nosotros y para la salud pública del país. Deseamos expresarle al comité organizador de este exitoso Congreso de Cardiología nuestra satisfacción por haber incluido un tema tan importante y de tanta vigencia como el que vamos a revisar a continuación, titulado De los factores de riesgo a la cardiopatía en la mujer, aspecto que se viene estudiando desde desde los años 80 y que cada día cobra más importancia. Yo quiero mencionar una frase hermosa del doctor Rosario Licari, que en 1920 nos dijo que en el regazo de la mujer se forman las naciones, y eso continúa vigente. De tal manera que vamos a empezar la actividad esta tarde con la primera ponencia a cargo de la doctora Ana Isabel Campos Sánchez, titulada Factores de riesgo cardiovascular en la mujer, es necesario un enfoque de género. La doctora Ana Isabel Campos Sánchez es médico cardiólogo, egresada del Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, ejerce en la ciudad de Cumaná y es miembro de la junta directiva de la filial Sucre de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Bueno, primeramente gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología, al capítulo de la mujer por invitarme a participar en este simposio. Ahora que tengo aquí a la doctora Heidi Lara al frente, me voy a tomar las palabras de ella ayer, que dijo que se sentía bien valiente de hablar de coestrés frente al doctor Henry Acuatela, y yo realmente también me voy a sentir bien valiente de hablar de riesgo cardiovascular en la mujer frente a la doctora Ana Múnera, que de verdad me declaro fan. Así que hablemos de los factores de riesgo cardiovascular en la mujer. Y es que la enfermedad cardiovascular en la mujer representa un auténtico problema de salud pública, dadas las altas tasas de morbilidad y mortalidad que representa, siendo la primera causa de discapacidad y de mortalidad en mujeres mayores de 45 años. Y cuando revisamos los números, podemos ver que para el 2019, 275 millones de mujeres fueron diagnosticadas con enfermedad cardiovascular, 8.9 millones fallecieron por enfermedad cardiovascular, lo cual representa un 35% del total de las muertes en mujeres a nivel mundial. Y aún así, la enfermedad cardiovascular sigue siendo subdiagnosticada, subtratada, y las mujeres seguimos siendo infrarrepresentadas en los estudios. Es bien sabido que el sexo es una de las características biológicas del ser humano que permite particularizar tanto fenómenos biológicos como fisiopatológicos. De igual forma, el rol que representa el entorno sociocultural en la génesis de las enfermedades. Es por eso que esta tarde hablaremos de los factores de riesgo cardiovascular desde la perspectiva de sexo y género, planteándonos si es necesario un enfoque de género en el manejo de la enfermedad cardiovascular en la mujer. En un mundo de redes sociales como el que nos desenvolvemos actualmente, hablar de sexo y género puede resultar tan complejo como nosotros decidamos plantearlo, dada la gran carga mediática que tienen estos términos. En ese sentido, nos referimos a sexo, sexo y género según las definiciones de la OMS y la Real Academia Española, siendo así el sexo una referencia a las características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres, mientras que el género se refiere a los roles, conductas y actividades y atributos construidos desde el punto de vista social y cultural. Es decir, el género, según la Real Academia Española, es el grupo al que pertenecen los seres humanos desde el punto de vista sociocultural, mientras que el género es una condición biológica que va a estar determinada genéticamente por tener un cromosoma XX o XY. Y a pesar de que este tema pueda verse como algo emergente, la realidad es que desde hace muchos años se vienen aportando datos que sugieren un rasgo diferencial de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Esta encuesta poblacional que tenemos aquí, que fue publicada el 11 de febrero de 1986, estableció los patrones de enfermedad coronaria en cuanto a morbilidad y mortalidad basados en la población del Framingham a 26 años de seguimiento, encontrándose que entre las mujeres de 35, entre los pacientes de 35 y 84 años, los hombres tenían aproximadamente el doble de incidencia de morbilidad y mortalidad que las mujeres.
Esta brecha sexual se veía disminuida a partir de los últimos rangos de edad, a expensas de un aumento repentino del riesgo cardiovascular de la mujer después de los 45 años. De igual forma, la ventaja relativa en riesgo cardiovascular de la mujer se amortiguaba una vez que había un evento coronario por una tasa de letalidad que superaba la del hombre. Ya en este momento, durante 26 años de seguimiento de la población del Framingham y publicado esto en los años 80, podemos observar dos rangos característicos de la enfermedad cardiovascular en la mujer, y es que a partir de la mediana edad aumenta el riesgo cardiovascular de la mujer y que una vez establecido un evento coronario, las mujeres tienen peores resultados. En este sentido, el riesgo cardiovascular en la mujer debemos verlo como un universo multifactorial, en donde vamos a tener unos factores que vamos a denominar sexo específico y que están dados fundamentalmente por el comportamiento hormonal de la mujer, la edad de la menarquia, la edad de la menopausia, los trastornos relacionados al embarazo, endocrinopatías propias de la mujer y el comportamiento de algunas enfermedades inmunológicas y del cáncer de mama. Otros factores que están más influenciados por el género, en donde vamos a conseguir fundamentalmente los de tipo psicosocial y los factores de riesgo tradicionales que, si bien compartimos con los hombres, tienen algunos rangos diferenciales en las mujeres. Revisemos un poco en este sentido. El síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico se considera la endocrinopatía más frecuente en las mujeres en edad reproductiva. Muchos estudios han asociado que el síndrome de ovario poliquístico está asociado a riesgo cardiovascular aumentado. Este estudio que tenemos aquí, que tomó población de 2.288 mujeres entre 18 y 45 años, hizo un fenotipado entre las mujeres que tenían síndrome de ovario poliquístico e hiperandrogenismo asociado y las que no tenían este hiperandrogenismo asociado, observándose que en las mujeres con hiperandrogenismo asociado había un perfil de riesgo cardiovascular sin dudas desfavorable, teniendo más incidencia de obesidad, de sobrepeso, resistencia a la insulina, dislipidemia, aumento del LDL colesterol y más componentes del síndrome metabólico. Si observamos esta tabla, sin dudas tenemos que plantearnos que una mujer con un síndrome de ovario poliquístico está en un escenario cardiovascular de mayor riesgo. Otra de las condiciones que tenemos que tomar en cuenta en las mujeres en edad reproductiva es el uso de anticonceptivos orales, que si bien cada vez están mejores formulados, la realidad es que múltiples estudios han asociado que los anticonceptivos orales combinados tienen una asociación con eventos trombóticos. En este estudio histórico de corte danés de 15 años de duración, se evaluaron mujeres entre 15 y 49 años sin antecedentes de enfermedad cardiovascular o cáncer. En las mujeres que usaban anticonceptivos orales combinados con etinilestradiol a dosis de 20, 30 y 40 microgramos, había mayores eventos trombóticos, tanto infarto como ACV. La guía de consenso de la Sociedad Europea de Ginecología, Endocrinología y Cardiología hace algunas consideraciones que son importantes nosotros tener en cuenta a la hora de evaluar a estas mujeres en nuestra consulta, y es que el uso de anticonceptivos orales combinados debería evitarse en mujeres que tienen historia de tromboembolismo venoso, que tienen enfermedad cardiovascular, tuvieron un ACV o tienen algún tipo de enfermedad vascular periférica. Que está contraindicado el uso de anticonceptivos orales combinados en mujeres mayores de 35 años que son fumadoras o que tienen obesidad o que tienen dislipidemia severa. Para mayor tranquilidad, realmente pueden usarse los anticonceptivos orales a base de progestágeno, bien sea en su formulación oral, subcutánea o intrauterina, incluso en mujeres con alto riesgo cardiovascular. El cáncer de mama. El cáncer de mama, si bien es cierto que no es una entidad exclusiva de la mujer, es predominantemente de este grupo, y sabemos que comparte factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular, que existen terapias tanto de tipo quimioterapia o radioterapia que pueden tener algún efecto directo o indirecto sobre la reducción de la reserva cardiovascular, viéndose expresada en enfermedad clínica o preclínica. Esto no es un criterio para nosotros suspender las terapias en estas pacientes, pero sí nos dice que debemos incidir sobre los factores de riesgo para tener a esta mujer en un cáncer de mama en un mejor escenario desde el punto de vista cardiovascular.
Y bueno, sin duda, la menopausia es el prototipo de comportamiento hormonal de la mujer en cuanto a enfermedad cardiovascular, y es que sabemos que a medida que disminuye el pool de estrógeno durante la menopausia, van a haber una serie de efectos, tanto directos como indirectos, en el sistema cardiovascular, que van a traducir en un perfil proaterogénico, más dislipidemia, más resistencia a la insulina, además de que vamos a tener condiciones que aumentan la disfunción endotelial, como el aumento de la angiostensina, la disminución del óxido nítrico sintasa, asociada al componente psicosocial que tenemos en la menopausia, que es la inactividad física de la mujer, un estado de inestabilidad del estado de ánimo, la sarcopenia. Esto va a traer consigo mayor incidencia de obesidad, más factores para aterosclerosis, más disfunción endotelial, y sin duda esto es un cóctel explosivo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular que vemos a partir de esta edad en la mujer, expresado como cardiopatía isquémica o como enfermedad cerebrovascular. En efecto, la menopausia precoz ha sido evaluada como predictor de riesgo de enfermedad cardiovascular en el futuro. Este estudio tomado de la población del MESA, vemos aquí en la línea discontinua. Bueno, en la línea discontinua tenemos las mujeres con menopausia precoz, y vemos en las curvas de Kaplan-Meier cómo la sobrevida libre de eventos es menor tanto para enfermedad coronaria como para ictus en el grupo de mujeres que tenían una menopausia precoz. Ok, en cuanto a los factores de riesgo tradicionales, que como ya hablé inicialmente, si bien es cierto que los compartimos con los hombres, existen algunas diferencias en las mujeres, y particularmente se ha planteado que existen diferencias de sexo en las tasas de mortalidad en las mujeres diabéticas. Este estudio que tenemos aquí, un metaanálisis de 49 estudios con 86 cortes prospectivas, hizo una agrupación según las relaciones de riesgo, mujeres, hombres, diabéticos, no diabéticos, encontrándose que en las mujeres diabéticas tenían más riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, por enfermedad coronaria y por ACV. Son muchas las teorías que se han planteado para explicar este comportamiento. Una de las más recientes, y que resulta bastante interesante, tiene que ver con la resistencia a la insulina. Y es que se plantea que la mujer tiene un estado de resistencia a la insulina que supera al del hombre desde la primera infancia, que solamente es superado por el hombre a partir de la adolescencia y durante la edad adulta. Sin embargo, este patrón de estado prolongado de resistencia a la insulina desde etapas muy precoces se plantea que es el responsable del mayor desbalance metabólico que tiene la mujer, incluso antes del diagnóstico de diabetes, y podría estar en relación con la mayor carga vascular. Algo parecido sucede con la hipertensión, que a lo largo de la vida de la mujer va a tener muchos puntos en los cuales debemos prestar atención, como es el caso de desarrollo de hipertensión secundaria durante la vida, durante la etapa joven, que puede estar asociada a trastornos, ya sea por el uso de anticonceptivos orales o endocrinopatía. También debemos prestar especial atención a los trastornos hipertensivos del embarazo, los cambios que ya vemos que ocurren en la presión arterial a lo largo de la perimenopausia. En la edad adulta se habla de que el aumento en la presión arterial de la mujer es más pronunciado que el del hombre, y puede estar en relación con la carga vascular de la mujer. Asociado a esto, tenemos que existen disparidades en cuanto al enfoque diagnóstico y terapéutico del manejo de la hipertensión en la mujer, no habiendo metas claras específicas para el control de la hipertensión en la mujer, y esto puede ser alguno de los factores que hace que la mujer tenga un perfil de riesgo cardiovascular en el curso de la hipertensión un poco más ominoso, menos ominoso. Este estudio que tenemos aquí, una base de datos que tomamos del capítulo de la enfermedad cardiovascular en la mujer de la Sociedad Española, vemos que tenemos un total de 48.239 mujeres tomadas de 9 registros, pacientes, de los cuales 46% eran mujeres. Y se puede observar que las mujeres tenían asociados más factores de riesgo cardiovascular, obesidad, diabetes, hiperlipidemia, tenían más lesión a órganos diana, fundamentalmente daño renal, tenían más carga de enfermedad cardiovascular establecida, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, y tenían un peor control de la hipertensión arterial a pesar del uso de más fármacos. Otra de las entidades que debemos prestar especial atención durante nuestra consulta son las enfermedades inmunomediadas, que si bien no son exclusivas de la mujer, cuando revisamos las bases de datos de los estudios, vemos que la representación de los hombres es baja, sobre todo en enfermedades
del tejido conectivo, donde vamos a tener que el lupus eritematoso sistémico, en la artritis reumatoide, hay una gran representación de las mujeres con esta enfermedad y sabemos que estas enfermedades comparten factores de riesgo tradicional que si bien no explican toda la enfermedad, son importantes tomar en cuenta. Por esto mismo se plantea que estas enfermedades, junto a los factores tradicionales, la carga de inflamación que tiene de por sí la enfermedad inmunomediada y el uso de algunas terapias va a hacer que haya más susceptibilidad de disfunción endotelial, aterosclerosis acelerada y remodelado de placas que sin duda aumenta el riesgo cardiovascular. En las mujeres es más probable este tipo de trastornos. En el LES la primera causa de mortalidad es la cardiopatía isquémica y en la artritis reumatoide a un aumento de riesgo por enfermedad cardiovascular del 50% que se considera es equivalente a ser diabético para la mujer. Por último, tenemos en referencia al estado psicosocial que múltiples líneas de investigación han asociado el estrés psicológico con la activación de áreas específicas en el cerebro que median a través de una respuesta neuroendocrina un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular a través de aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y esto deviene en más disfunción microvascular. En este sentido, sin dudas, debemos enfocar el riesgo cardiovascular en la mujer desde la perspectiva de sexo y género, ya que ignorar estos factores hace que aumente la mortalidad, que se retrasen los tiempos de tratamiento y que aumenten los tiempos de respuesta ante las emergencias. Si queremos disminuir este riesgo y mejorar los resultados en enfermedad cardiovascular en la mujer, debemos identificar de forma adecuada la enfermedad cardiovascular en la mujer y esto parte de entender sus factores de riesgo. Debemos iniciar y titular las guías mediadas por terapias de manejo, continuar realizando modificaciones en el estilo de vida e fomentar el incremento de la representación de las mujeres en los diferentes ensayos clínicos. La idea de la charla no es disminuir o desmeritar el riesgo cardiovascular del hombre o polemizar en quién tiene más riesgo, si la mujer o el hombre, es simplemente enfocar nuestra lupa en algunas condiciones específicas de la mujer que debemos saber si estamos realmente tomando en cuenta en nuestras consultas. Si es así, lo estamos haciendo bien. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. El siguiente expositor es el doctor Lempira Guevara, cardiólogo, médico internista, eh, forma parte de la Sociedad Venezolana de Cardiología, secretario actual, forma parte de la Escuela de Medicina en la Cátedra de Cardiología y es coordinador del posgrado de Cardiología de la Escuela Vargas. Él nos va a hablar esta tarde de la cardiopatía isquémica en la mujer y cuáles son las diferencias reales que existen. Bien, buenas tardes, gracias que están aquí. No sé si ustedes pasaron por un trauma hace poquito, pero nosotros sí. Estamos en el restaurante esperando que nos pusieran el almuerzo. Dejamos los platos sin servir y nos vinimos corriendo para compartir con ustedes. O sea que si sale la cosa mal, el cerebro hipoglicémico es traidor. Sí. Bien. ¿Qué voy a tratar de cubrir esta tarde? Voy a hablar un poquito de la fisiopatología, de los síntomas, del tratamiento, de los resultados y realmente qué es diferente entre el hombre y la mujer. Tengo un gran conflicto de interés y es que estoy convencido que la mujer es el ser más extraordinario que existe en la Tierra y eso puede producir un poquito de bias acá. Bien. Ayúdenme a que esto sea un poquito más divertido y si enfocan sus teléfonos a este código QR van a tener un caso clínico que es una mujer de 46 años, consulta por mareo y sensación de peso epigástrico de 20 minutos de duración, se inició en reposo sin atenuante. Tiene como antecedente la menarquia a los 11 años, menopausia a los 42, 2 gestas, 2 paras, 0 aborto, es fumadora de una caja de cigarrillo desde los 13 años hasta los 40 años, o sea, 6 años que ya no fuma, es hipertensa en tratamiento con carbesartán. Estos son sus signos vitales y
El examen cardiovascular era normal, la troponina normal y los exámenes, el examen de electrocardiograma es normal. Las preguntas. Le da de alta, no se preocupe, no pasa nada, eso es estomacal. La ingresa para repetir la troponina. Llama al doctor Manuel Vélez de inmediato, 20 para acá Manuel, no sé qué hacer, o llama a Lempira. Entonces, voten y a la final vemos cómo va a estar la cosa. Entonces, en cuanto a la incidencia de las enfermedades cardiovasculares en la mujer y el hombre son iguales. Y esto, lo peor es que venía disminuyendo, siempre la mujer aprovecha su oportunidad de que es más fuerte y tenía mejor efecto cardiovascular, los hombres nos morimos más, pero esta cosa que venía bajando, resulta que infarto temprano, precoz, o sea, mujer menos de 55, mujer de menos de 55 años, va aumentando exponencialmente. ¿Y qué es lo que pasa para ponernos en contexto? Que la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en la mujer. 60 millones de mujeres están afectadas por esto. El riesgo a lo largo de la vida va incrementándose y después de los 40 años el 50% de las mujeres está a riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Una de cada 3 mujeres tiene una enfermedad de riesgo coronario y lo peor es que no hay mejoría de la mortalidad en menores de 55 años. Lo que más predomina es el infarto sin elevación del ST. Y tenían muchos factores de riesgo en la mujer, no solamente los tradicionales, hay factores reproductivos. Menarquia a menos de 12 años, nuestra paciente menarquia a menos de 12 años. Menopausia temprana, menos de 45 años, nuestra paciente 42 años. Si ha tenido multiparidad, si es pretérmino, si es bajo peso al nacer, ya la doctora Campos nos habló de los factores inflamatorios y autoinmunes y lo que es peor, los factores psicosociales que afectan de manera muy diferente a la mujer que al hombre. El abuso del cónyuge, tema muy difícil y tal vez frecuente, mucho más frecuente de lo que pensamos y que no lo interrogamos por muchas cosas, entre esas ya penas que le da a uno preguntarle, el estrés por la maternidad, los conflictos con la suegra. A nosotros no nos importa lo que diga la suegra, pero a ella sí le influye eso y eso lo puede predisponer eso a ese evento cardiovascular. Lo que es peor es que la mujer la afecta de manera mucho más grave el cigarrillo, la diabetes y la hipertensión. Y la predispone 2 veces más que al hombre a ser sujeta de un bypass coronario o de una PCI. Y la cosa es que evolucionamos de manera diferente. La mujer continuó evolucionando y nosotros nos quedamos en esa época de mono. Y entonces hay factores relacionados con el embarazo y la fisiología reproductiva, pero es más influyente en la mujer, que es mucho más compleja, los estados posmenopáusicos, los síntomas atípicos, el BNP es más alto en la mujer que en el hombre, el riesgo por tabaquismo ya vimos es 2 veces más efectivo, más deleterio en la mujer que en el hombre, la influencia de la suegra es terrible, el sangramiento post-angioplastia, pero también tiene en contra que tiene menos niveles de troponina y eso hace que el diagnóstico muchas veces se demore en el tiempo. El valor de los diagnósticos, las pruebas es diferente. La prescripción de los medicamentos, como ya lo mencionaba la doctora Campos, es mucho menor en las mujeres que en los hombres. El PCI, el bypass, se le ofrece menos a las mujeres que a los hombres y de paso las afecta de manera diferente. Y también es partícipe de menos estudios clínicos que los hombres, 30% nada más. Nosotros, como somos más primitivos, bueno, a nosotros nos afecta más la enfermedad coronaria, es más prevalente en nosotros. La afectación coronaria nuestra es más severa y a nosotros nos afecta 10 años antes que la mujer. Y es que los estrógenos le dan un factor protector a la mujer. Le mejora la parte de angiogénesis, inhibe la fibrosis, inhibe la apoptosis, favorece el control de los ROS y eso hace también que la placa sea diferente en el hombre y en la mujer. En la mujer la placa es más pequeña, es más fibrosa, es más estable, es más proclive a la erosión. En cambio, en el hombre, este es el sueño dorado de un hemodinamista. Es más ateromatosa, es más calcificada, es más obstructiva, es más hemorragia y se responde mejor a los procedimientos invasivos.
Pero cuando llega la menopausia se acaba todo ese apoyo que le dan los estrógenos y la mujer tiene entonces mayor presión arterial, más dislipidemia, más resistencia a la insulina, más grasa visceral, comienza a engordar y con ello empieza a aparecer diferentes cosas que ella no tenía. Y a través de la vida de la mujer, la enfermedad coronaria la afecta de manera diferente. Cuando es embarazada, tiene más propensión a tener una disección espontánea o trombosis de la coronaria y lo que es peor es que tiene un 20% de mortalidad. En la medida que va evolucionando, la mujer se va transformando en hombre, se va convirtiendo en una cosa más primitiva como nosotros y la va afectando más entonces los factores de riesgo tradicionales. Además, baja el estrógeno, baja el óxido nítrico, viene la disfunción endotelial y tienen mayor propensión a tener una cosa terrible para diagnosticar, que es el BINOCA y el INOCA. Si nosotros vamos a los síntomas, el 80% tiene dolor torácico, coronario, típico, no hay problema. Compartimos con las mujeres la diaforesis, el dolor epigástrico y el dolor en el hombre y en el brazo. Pero la mujer tiene entonces mayor propensión de mareo, de náusea, de vómito, de mandíbula, de dolor en la mandíbula o en el cuello aislado o tiene disnea. Nuestro paciente llegó con disnea. Entonces, estas cosas hacen que en una emergencia que está con muchos pacientes, la persona que nosotros veíamos, nuestra mujer, que estábamos viendo en la emergencia, probablemente le digan, no se preocupe, no es nada, váyase para su casa. Entonces, tenemos por otra parte las causas de MINOCA, que son muchas. Hay MINOCAs que pueden venir por problemas ateroscleróticos que no son suficientemente obstructivos, sino tenemos otros mecanismos donde tenemos la disección coronaria espontánea. Tenemos otras cosas que imitan a estas MINOCAs como el tacosubo, la miocarditis, y todas esas tienen un diagnóstico y un tratamiento diferente. Y estamos olvidando de dar apoyo de rehabilitación cardiovascular, apoyo del control de riesgo y sobre todo apoyo psicosocial a esa mujer que es la que lleva la carga principal en la mayoría de los hogares, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Y cuando las vamos a estudiar, hay solo dos cosas que debemos tener en cuenta. La prueba de esfuerzo, ya sabemos que eso es 50-50, una moneda ahí para ver quién chuta de primero. Pero lo que sí es más específico es el contenido de calcio arterial en la placa. Y eso es importantísimo porque ya vimos que por factores genéticos, la placa de la mujer tiende a tener menos calcio que la del hombre. Eso va a demorar el diagnóstico, pero mujer que tenga un score de calcio alto, lo tiene alto de verdad porque su placa no es calcificada en principio. Y la otra cosa que nos ayuda mucho es la tomografía computarizada, porque nos va a dar información de cómo está la anatomía, de si hay información, si hay alguna obstrucción importante, etcétera. Y en cuanto al tratamiento, es exactamente igual al hombre o en la mujer. Que se demore en las emergencias en aplicarse lo que no se debería mejorar, pero sí, eso en realidad, ninguna guía discrimina en que a una mujer se le da tal o cual tratamiento. Es exactamente igual y debe ser igual que en el hombre. Pero este tratamiento la va a tomar de manera diferente. En cuanto a la aspirina, el efecto es igual, pero el clopidogrel va a tener más efecto protector en el hombre que en la mujer. Estas barras hay que interpretarlas al revés. La barra más pequeña es mejor. ¿Ok? Y las estatinas también le dan mayor protección al hombre que a la mujer. Y si nos vamos a qué pasa a la mujer cuando se le hace un procedimiento invasivo, para los MEIS es peor para la mujer. La mortalidad por todas las causas es igual, la mortalidad cardiovascular igual, pero todo lo que es revascularización del vaso culpable o revascularización dirigida por isquemia o el infarto es peor a los 5 años en la mujer que en el hombre. Y los factores de eso son muchos. Tenemos diferencias biológicas que ya la hemos dicho, pero que adicionalmente la mujer al tener 10 años de retraso en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular va a tener también enfermedades y comorbilidades mucho más severas que el hombre. Las coronarias son más pequeñas, tienen más dificultades para hacerse los procedimientos invasivos. Hay diferencias hormonales que van a distribuirse de manera diferente en las diferentes etapas de la vida. Tenemos factores de riesgo que ya vimos que son iguales, pero hay factores diferentes que le afectan mucho más que al hombre. Los ensayos clínicos no nos permiten tomar una conducta definida para decir la mujer se va a defender mejor con esto y el hombre con esto.
y hay más complicaciones en el efecto del acceso vascular. No debemos olvidar que la mujer es un ser especial. Eso tenemos que tenerlo claro. Los factores de riesgo tradicionales las afectan igual a que al hombre y en la medida que va avanzando en edad la afecta más. Pero tiene factores de riesgo propios. Está la suegra. Las placas son diferentes. Las nuestras son más calcificadas. Las de ellas son más pequeñas, más difíciles de relacionar con un proceso isquémico agudo. La presentación puede ser diferente. Ella puede llegar aquí con el dolor nada más en la mandíbula o simplemente con un dolor epigástrico como el caso que estamos planteando. La afecta mucho después la enfermedad coronaria que al hombre. Entonces vienen las comorbilidades. El MINOCA y el INOCA es más frecuente y el tratamiento es menos efectivo. Por ahí dicen que hombre no cuida muchacho. Y entonces, pero fíjense, vamos a analizar la foto. Este señor, Carlos Mogollón, le pidió permiso a la esposa para ir a ver el juego de pelota. Le dijo, sí, como no, vas a ver el juego de pelota, pero te llevas a la niña. Y él dijo, bueno, pelota mata niña, pues voy para el juego de pelota y me llevo a mi muchacha. Le toma esta foto y bueno, no salió muy bien parado ahí viendo cómo carga a su muchacha, pero veamos las cosas en contexto. Patean un pelotazo, él la agarra, recoge a la muchacha antes de que le llegue al suelo y no se le bota la cerveza. Pelota, muchacha, cerveza. Mano, yo tengo fe. Muchas gracias. Bien, para continuar con este bloque de conferencias, a continuación el doctor Manuel David Vélez Jimón. El doctor es internista, cardiólogo, especialista en hemodinamia, ejerce su labor médica en el Centro Médico de Caracas y cuenta con variadas investigaciones dentro del campo de la hemodinamia, y él nos va a hablar de intervencionismo, dispositivos y trasplante cardíaco, si es igual en la mujer y hombres. Buenas tardes, saludos para todos. Gracias por venir. Agradecimiento a la doctora Josefina Feijó, quien gentilmente me invitó a compartir aquí con ustedes. Bueno, esta es la historia de una desigualdad que se ha mantenido incluso en la segunda década del siglo XXI. Como bien lo explicó el doctor Lempira Guevara. Esto es publicado el año pasado en las curvas de mortalidad en los Estados Unidos en hombres y en mujeres. Fíjense que a partir de los años 2000 hubo un descenso. Esto se atribuyó en el caso de las mujeres a la publicación de los estudios WE y HERS, que lograron divulgar y impactar la opinión pública hacia disminuir el uso de terapia hormonal, de reemplazo hormonal, en unas dosis que en esa época se encontraron que eran nocivas. Hoy en día se está retomando el uso de terapia de reemplazo hormonal a menores dosis. Pero en los últimos años, en la última década, ha habido un repunte de enfermedad cardiovascular y actualmente las mujeres se mueren más de 400.000 al año en Estados Unidos por razones cardiovasculares. Si ustedes comparan estas muertes cardiovasculares con las muertes por cáncer de mama, se van a dar cuenta que el cáncer de mama no llega ni al 10% de las mujeres que se mueren por enfermedad cardiovascular. De tal manera que la gente que lleva cáncer de mama lo ha hecho muy bien porque ha logrado dar mucha visibilidad a una enfermedad que en realidad no debería ser el principal foco de atención de la salud pública. Y aquí entra en juego la doctora Nanette Wenger. Esta es una mujer de una estatura mitológica en los Estados Unidos. Ella tiene 94 años ya. Le dicen la reina de corazones porque ella fue la persona que empezó los estudios cardiovasculares en la mujer y le dio auge a esta rama de la medicina. Ella formó generaciones de personas que hoy en día son líderes en este campo. Y ella fue la que dijo que no debía tenerse con las mujeres una aproximación tipo bikini, en donde solamente se ocuparan de las mamas y del aparato reproductivo,
y todo el mundo estaba dejando por fuera lo que era la parte cardiovascular. Y desde que ella y sus estudios han logrado aumentar llamar la atención sobre este fenómeno, han aumentado el número de publicaciones que tratan de estudiar por qué hay diferencias cardiovasculares en los pronósticos de hombre y mujer. En parte, esto se debe al desastre de la talidomida. Cuando las mujeres tuvieron una cantidad de nacimientos con malformaciones por este medicamento, hubo un retraso en la cantidad de reclutamiento de mujeres, inicialmente en edad reproductiva, pero también mujeres de todas las edades, en los estudios clínicos, hasta que en los años 90 los organismos regulatorios hicieron obligatoria la participación de mujeres en los estudios clínicos, pero eso llevó como consecuencia que el reclutamiento de las mujeres en los estudios clínicos en general siempre ha sido bajo, siempre ha estado por detrás del hombre, y en consecuencia todas las conclusiones clínicas que se hacen y las guías clínicas son guías dirigidas al 80% de las personas que componen estas cohortes que son hombres. O sea, las guías son para hombres y eso es un problema, porque si bien la mayoría de las guías clínicas no hacen diferencia entre hombre y mujer, en realidad el problema es que las mujeres no han sido suficientemente bien estudiadas, porque si estuvieran bien estudiadas probablemente tendrían sus propias guías clínicas, como lo vamos a ver después. ¿Cómo les ha ido en intervencionismo a las mujeres? Lo dijo el doctor Lempira Guevara muy bien, en general les va peor, tienen vasos más pequeños, más tortuosos, el acceso radial, que sería el ideal para disminuir las complicaciones por sangrado, se hace menos en mujeres porque las mujeres tienen radiales pequeñas y además hacen más espasmo, y en consecuencia, sacando centros radialistas de experiencia, en muchos sitios hacen radial a hombres y no hacen a mujeres, o por falta de experiencia las mujeres pierden la vía por espasmo. Entonces aquí se produce un círculo vicioso que es complicado de resolver, que es, como la mujer me da más problemas para el acceso, se lo hago femoral, como se hago femoral sangra más, como sangra más le va peor, como le va peor yo debería cambiar a radial, pero como no hay experiencia lo hago por femoral. Entonces se forma un círculo vicioso del cual es difícil salir, y para convertir este círculo vicioso en virtuoso hace falta centros de alto volumen dedicados a las mujeres, y por supuesto eso no se cuenta con ese tipo de cosas en todos lados. En general las mujeres llegan más tarde al laboratorio, se les administra el tiempo del dolor a la aguja es más alto, el tiempo del dolor al balón es más alto, el tiempo del dolor al trombolítico es más alto, de tal manera que o sea, es mayor. O sea que no atienden a las mujeres igual de bien. De hecho, tardan más tiempo en ser atendidas el dolor torácico, tardan más tiempo en realizarse el electro, tardan más tiempo en conectarlo a un monitor, tardan más tiempo en ser vista por un cardiólogo y tardan más tiempo en ser ingresadas. Y además, como decía el doctor Lempira Guevara, ocurre que no se siguen las guías clínicas, que ya sabemos no son dedicadas a mujeres, pero que además si se cumplieran, las mujeres les fuera mejor. Allí pueden ver la cantidad de veces que mejoraría la atención a la mujer si se siguieran, cuando se siguen las guías clínicas, cuando se logran establecer protocolos de actuación. Porque por razones que no están del todo claros, a las mujeres no les siguen los protocolos clínicos. Aquí está cómo le fue con los stents. En la época en que no había stents, había tasas de restenosis y retratamiento de los vasos bastante elevados, como los pueden ver en las gráficas a la izquierda. Luego llegaron, y por supuesto la mortalidad al año era elevada, los MACE en general. Luego llegaron los stents de metal, los stents desnudos sin recubierto, y mejoró esto. Y luego llegaron los stents con droga de primera generación, como sirolimus y paclitaxel, en donde vemos que el estudio Taxus 4 demostró que las mujeres de todas maneras todavía estaban teniendo problemas con esta droga, porque las mujeres tienen tendencia a hacer más trombosis. Y entonces, con estos stents de primera generación, ellas no fueron muy bien. Luego llegaron los stents de segunda generación, como everolimus, sotarolimos, y les fue mejor. Y luego llegaron los stents reabsorbibles, que también dieron problemas de trombosis, tanto en hombres como en mujeres.
Así que hoy en día las mujeres en general, si son pacientes coronarias estables, lo ideal es que no se les coloque nada, porque las mujeres sangran más a corto plazo y tienen peor pronóstico a largo plazo ante cualquier intervención coronaria. Lo ideal es no colocarle nada a la mujer, pero si se le va a colocar algo, que sea un stent con everolimus, un stent con droga de última generación. En realidad uno no está en posición de exigirle al cardiólogo que stent le coloca, pero es importante que la persona sepa que esto es lo que le conviene. Porque los stent de primera generación dan mucha trombosis en las mujeres, como pueden verlo también en esta gráfica, e incluso los mismos stent reabsorbibles han dado problemas de trombosis a largo plazo. Ahorita están haciendo unos stent reabsorbibles con una base de magnesio que parece que están dando menos trombosis, pero todo eso está en estudio aún. Los pacientes que requieren aterectomía, a las mujeres les va peor nuevamente. Aquí tenemos un aumento en aumento neto en lo que llaman los NEIs, que son los eventos netos adversos. Aumento en el sangrado, aumento en disecciones, aumento en tamponamientos. Esta misma gráfica la mostró el doctor Lempira Guevara. Efectivamente, a las mujeres les va peor en angioplastia en general. Y les va peor por esas razones que dijimos anteriormente, que ustedes pueden ver sintetizadas en esta gráfica. En general, ante cualquier intervención, las mujeres tienen tendencia a tener más problemas de sangrado. Pero a la larga, a los 5 años o más, las mujeres sí les va bien en algunos procedimientos médicos. Y llegan a superar incluso la sobrevida del hombre. En estructural, bueno, esto hay muy pocos estudios que hayan comparado a hombres con mujeres, pero para sintetizarles, les puedo decir que en general en cierre de foramen oval estamos más o menos igual, un poquito más de sangrado en las mujeres. Dispositivos de cierre de aurícula izquierda estamos igual. En aproximación borde a borde de la válvula mitral, en lo que llaman el mitraclip, estamos igual, y de hecho la mujer le está yendo mejor a los 30 días en el estudio del registro suizo. En la tricuspide estamos más o menos igual. En TAVI sí hay alguna diferencia que vamos a ver. Y esto se debe a que hay diferencias en las válvulas entre hombres y mujeres. La mujer tiene tendencia a tener una válvula aórtica más calcificada. Tiene una válvula aórtica menos calcificada, pero una válvula mitral más calcificada en general. Y eso determina las diferencias de cómo se maneja el tratamiento. Igual a la mujer, por ejemplo, con TAVI le va mejor a la larga porque la mujer es capaz de hacer resolución del remodelado con más facilidad que el hombre. La mujer suele tener insuficiencia cardíaca con fracción preservada más frecuentemente que el hombre. Y entonces cuando se trata, la válvula tiene tendencia a hacer más regresión y a mejorar. Y aquí vemos que las características anatómicas son las que definen las posibles complicaciones. El hecho de que la mujer tenga un corazón más pequeño, pues lo hace más susceptible a perforación y a taponamiento. El hecho de que la distancia entre la aorta y el ostium de las coronarias sea menor en la mujer hace más fácil la oclusión coronaria cuando colocan el TAVI. El hecho de que la mujer tenga ilíacas y femorales más pequeñas la hace más susceptible a perforarse y a tener complicaciones vasculares. Y el hecho de que tengan menos remodelado y menos fibrosis miocárdica hace que que les vaya mejor a la larga. Y es verdad que la mujer tiene menos placas calcificadas y más fibrosas y más susceptible de erosión y menos susceptible de ruptura que el hombre, como decía el doctor Lempira Guevara, pero también es verdad que tienen mayor prevalencia de aorta de porcelana, y por esa razón a los pacientes que se le hace cualquier procedimiento donde se manipule la aorta tienen más posibilidades de ACV. De hecho, las mujeres en general tienen más ACV en cualquier intervención percutánea que el hombre. Dispositivos electrónicos. Bueno, aquí sí, las mujeres ganaron una, gracias a Dios. Les ha ido mejor en marcapasos. Esto es un seguimiento de más de 7,000 pacientes a 30 años. Las mujeres al final vivieron más. Esto prueba que cuando un dispositivo no modifica cómo le está yendo al paciente el resto de
en el resto de sus condiciones de vida, pues la mujer, como siempre, vive más que el hombre. Aquí esto demuestra también que esto es una base de datos inmensa. Estos son 270.000 marcapasos, DAI y resincronizadores. Una cifra fuera de la imaginación. Esto ustedes pueden ver que el problema que tenemos es que las mujeres reciben menos dispositivos que los hombres. Las mujeres reciben menos marcapasos, menos desfibriladores y menos resincronizadores que los hombres. Los estudios que se han hecho, el MADIT, etcétera, estudios que estudiaron los desfibriladores, ven que el reclutamiento de mujeres fue muy pequeño. Entonces puede llamar casi la regla del 20%. Todas las guías, las mujeres son el 20% de las cohortes estudiadas. Las mujeres están perjudicadas y créanme, esto tiene muchos años que se sabe y no se ha podido corregir fácilmente. Y en cambio a las mujeres les va bien cuando les ponen un resincronizador, les mejora incluso la sobrevida con respecto al hombre sin tomar en cuenta incluso la anchura del complejo QRS, que es una cosa importante como vamos a ver. Y en el caso del desfibrilador, les va igual de bien que a los hombres cuando es prevención secundaria, pero les va un poquito peor cuando es prevención primaria. También se les pone menos, ha sido menos explicado. El primer choque eléctrico que produce el dispositivo, el desfibrilador, es más apropiado en el hombre que en la mujer, aparece antes. O sea, las mujeres le ponen el aparato y de todas maneras lo utilizan menos. También tienen mayor tasa de falsos shocks inadecuados, sobre todo por TSB, por FA. Y la mujer le ha ido mejor con el resincronizador porque la mujer en realidad tiene un QRS que es menor. Y entonces cuando ella se desincroniza, y usted la resincroniza, ella gana más fracción de eyección. Esto demuestra nuevamente que el problema es que la mujer, los valores normales por los cuales se están tomando las decisiones clínicas, se están usando los del hombre. La mujer tiene sus propios valores normales. La mujer, si esto se hubiera sabido desde el principio, la mujer tendría un umbral más bajo para llevar resincronizadores y se le hubiera puesto mucho más resincronizadores a la mujer. Y en trasplante, ustedes saben que los dos grandes determinantes de la mortalidad de trasplante son la falla de injerto y lo que se llama la vasculopatía de los injertos. La falla de injerto es una condición fatal, mata al 80% de los pacientes y en hombres y mujeres a los dos los afecta. La vasculopatía es más común en mujeres. El trasplante va mejor si una mujer recibe un trasplante de otra mujer o un hombre recibe un trasplante de un hombre. Pero muchos estudios dicen que el mismatch al trasplante aumenta los resultados negativos. También la prevalencia de malignidad en la mujer es menor cuando llega a trasplante, pero es mayor que en el hombre, pero en el seguimiento post-trasplante le disminuye, o sea que la terapia inmunosupresora afecta más al hombre. Así que en general las mujeres, aunque derivan beneficio de muchas de las intervenciones, pues no las están recibiendo como deberían. Y las cosas que se han propuesto para mejorar esto son aplicar las guías clínicas igualmente en hombres y mujeres hasta que las mujeres tengan sus propias guías, añadiría yo, y enfocar a hacer más centros de mujeres y continuar las vigilancias. Muchas gracias por todo. Hemos tenido una tarde de lujo realmente, ha habido unas revisiones fabulosas, sobre todo hemos aprendido muchísimo a destacar la importancia que tiene la enfermedad cardiovascular en la mujer y tenemos que comenzar a ver a las mujeres de una manera distinta en relación por lo menos a la enfermedad cardiovascular. Pero para mí es realmente un honor, un placer presentar a una persona que además de unirme una relación de amistad, es realmente un honor para la Sociedad Venezolana de Cardiología contar aquí con la doctora Ana Múnera. La doctora Ana Múnera actualmente es la presidenta electa de la Sociedad Interamericana de Cardiología y es cardiólogo que ejerce en la ciudad de Medellín, en Colombia. Ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en el campo de la cardioobstetricia. Fundó un servicio de cardiobstetricia, trabajó durante 18 años. Fue una de las fundadoras de ECOSIAC, que es el primor de lo que hoy en día es CISIAC,
y es una persona que realmente ha dedicado grande energía y dedicación a su trabajo académico a todo este tema relacionado con la mujer. Así que, Ana, para nosotros es un placer tenerte ahora en Venezuela en persona porque nos habías visitado muchas veces virtualmente. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Ponte, por la presentación. Es un honor estar con ustedes acá la primera vez. Agradezco a la Sociedad Venezolana de Cardiología, a la doctora Freijó, Josefina Freijó, por esta invitación, a nuestro amigo el doctor Carlos Ponte, a la doctora Lady, y quiero agradecer a una persona que no está aquí con nosotros, pero ha trabajado mucho por el desarrollo de la cardiología de la mujer, no solo en Venezuela, sino en la Sociedad Interamericana de Cardiología, que es la doctora Marta Sánchez, que todos conocen y que la apreciamos muchísimo. Bueno, este es un tema apasionante para mí y para comenzar, conflictos de intereses muchos, ¿no es cierto? Soy una defensora del cuidado de la mujer, que tenga oportunidades, de la educación. Y vamos a hablar de la importancia de la cardioobstetricia y por qué se está hablando últimamente de la cardioobstetricia y qué impacto tiene en nosotros. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Cada día mueren 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo. Tenemos datos alarmantes que el 99% de estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo. Son muertes prevenibles. Están en especial riesgo las adolescentes. ¿Y por qué ha incrementado también la mortalidad cardiovascular? Porque hemos incrementado los factores de riesgo. Las pacientes intervenidas previamente por enfermedad cardiovascular, cardiopatías congénitas que llegan a la vida adulta. Una epidemia que tenemos de hipertensión, de diabetes, de síndrome metabólico, edades mayores para la gestación. Y nosotros, si revisamos el informe de las tendencias en la mortalidad materna, que encontramos que en el año 2020 ocurrieron 287,000 muertes maternas en el mundo. Esto es algo muy sensible porque es una tragedia. Es una tragedia a la familia a la cual se le muere la mamá, o se le muere el bebé, o mamá y bebé, o nace un bebé sin mamá, ¿no es cierto? Entonces es de las pocas ocasiones que nosotros estamos en la medicina, no frente a un paciente, sino frente a dos pacientes. Si nosotros no hacemos algo, van a morir 1 millón de mujeres de aquí al año 2030. Y si nosotros vemos el desarrollo, los objetivos del desarrollo sostenible, se ha mejorado en la salud cardiovascular de las mujeres, pero nosotros pertenecemos a América Latina y el Caribe, a las regiones en las cuales ha existido un retroceso. Adicionalmente, no se les olvide este número. Debemos tener una mortalidad materna, idealmente ser 0, pero menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos. ¿Y cuáles son las estadísticas? Aquí las tengo y son las estadísticas que nos traen la OPS y la OMS. Observen, les dije que era 70, menos de 70 muertes por 1,000 nacidos vivos, y aquí ustedes pueden observar cómo Paraguay, Brasil, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Jamaica, República Dominicana, no estamos cumpliendo con ese objetivo. Es más, observen ustedes la mortalidad que está reportada en Venezuela de las maternas. Son 259 por cada 100,000 nacidos vivos, que nuestro objetivo debería ser menor de 70. También la maternidad en las adolescentes. Tener niñas embarazadas es un índice de mujeres que no van a tener muy buen cuidado de salud cardiovascular, tienen más complicaciones cardíacas durante la gestación, y es una mujer que no va a poder estudiar, muchas veces porque va a tener que dedicarse. Y observen las estadísticas que nosotros tenemos en nuestro continente. Es así como en América Latina el 10% de nuestras adolescentes están embarazadas, en vez de estar preparándose para poder llegar a lograr sus objetivos más jóvenes. Y observemos cómo hay países en los cuales, por ejemplo, en Nicaragua, el 20%, pero también mirando los datos de Venezuela, están alrededor del 15% de nuestras adolescentes están embarazadas. Entonces, es un aspecto en el cual nosotros debemos trabajar un poco. Es llamativo, por ejemplo, la hipertensión arterial. Observen ustedes
la hipertensión arterial en el mundo. ¿Cómo es que Latinoamérica tiene el porcentaje más alto de hipertensión arterial durante el embarazo? Y van a ver ustedes que una vez cubiertas las complicaciones por sangrado, por infecciones durante el embarazo, las muertes están dadas es por hipertensión arterial y sus complicaciones. Entonces aquí ya se empiezan a juntar una serie de aspectos que son los cambios hemodinámicos que tienen el embarazo, el aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular sistémica que puede ir disminuyendo en el segundo trimestre. Una paciente que ya tiene una alteración estructural, sea adquirida, por ejemplo, una enfermedad reumática o una cardiopatía congénita que no esté corregida, está expuesta a todos estos cambios hemodinámicos y por eso es muy importante el conocimiento de las pacientes. Entonces, aquí traigo una editorial del doctor Braunwald de este año, donde nos dice, la cardioobstetricia es una nueva especialidad, una nueva subespecialidad de la cardiología. Entonces, ¿qué nos anota ahí el doctor Braunwald? Que es importante que los cardiólogos, antes de la concepción, evaluemos las pacientes para determinar el riesgo. Pacientes que tienen riesgo más elevado, clasificación de la Organización Mundial de la Salud, más de 2 serían pacientes que deberían ser evaluadas por el cardiólogo, conocer los medicamentos que van a emplear las pacientes, establecer el diagnóstico, por ejemplo, que en muchas ocasiones puede ser difícil, de una preeclampsia, una cardiopatía periparto, qué medicamentos son seguros para la paciente, cómo va a ser el seguimiento cardiovascular de alguna paciente que ha tenido alguna alteración durante el embarazo, el manejo de las arritmias, por ejemplo, son muchos de los campos en los cuales la competencia de un cardiólogo es importante. No olvidemos, el manejo debe ser multidisciplinario, con un equipo cardioobstétrico. Más adelante vamos a ver que debería incluir el equipo cardioobstétrico, pero esta diapositiva es muy importante porque aquí nos resume cómo debemos evaluar las pacientes antes del embarazo, durante la gestación, planear el parto y el seguimiento. Si tenemos una paciente con enfermedad valvular o con antecedente de hipertensión arterial o con una cardiopatía congénita corregida, antes del embarazo nosotros debemos evaluarla. Este va a ser tu riesgo, esta es la probabilidad de que tu bebé tenga la cardiopatía congénita. Durante la gestación, estos fármacos son seguros para ti, te recomiendo este sitio para tener el bebé, este va a ser el posible tipo de anestesia, hacer una reunión multidisciplinaria y el seguimiento de los pacientes. Estas pacientes que hayan tenido alguna complicación durante el embarazo son pacientes de alto riesgo, sea por la enfermedad de base que tengan o, por ejemplo, pacientes con hipertensión, diabetes gestacional, parto prematuro, pequeño para la edad gestacional, son mujeres que tienen riesgo cardiovascular más alto, más infarto, más ataque cerebrovascular, etc. Entonces, se necesita este equipo multidisciplinario. Indispensable conocer la clasificación de la Organización Mundial de la Salud modificada. Existen diferentes scores, pero este es el más validado, el más ampliamente utilizado, donde nos dice la posibilidad de eventos cardíacos, donde debería ser el parto y el seguimiento de las pacientes, donde debe realizarse. Importante para todos porque estamos educando, ¿no es cierto? También esto es para todos ir aprendiendo. En quienes no se recomienda la gestación estaría contraindicada. Pacientes con hipertensión pulmonar, con falla cardíaca, con cardiopatía periparto y que tienen una alteración residual de la función ventricular, valvulopatías severas, cuando tengamos un ventrículo derecho sistémico con reducción de la función ventricular, dilataciones muy importantes de la aorta, por ejemplo, coartación aórtica severa o complicación de la circulación de Fontan. Nosotros como cardiólogos tenemos que tener claro en qué momento se van a realizar las intervenciones y mañana los invito a una plenaria donde vamos a hablar de métodos diagnósticos durante la gestación. Entonces nosotros como cardiólogos debemos orientar cuál va a ser el momento mejor para realizar una intervención si está indicada. Por ejemplo, una terapia percutánea luego del 4º mes en las pacientes sería indicada. Pero, por ejemplo, en un infarto, en una paciente embarazada, la primera opción no es trombolisis, porque estas pacientes usualmente tienen disección coronaria. Entonces, por ejemplo, estaría en infartos con elevación del ST una intervención percutánea. ¿Cirugías cardíacas se pueden realizar durante el embarazo? Sí, solo si son indispensables. Si no hemos podido,
estabilizar la paciente con el manejo médico o con la terapia percutánea, porque el porcentaje de pérdida fetal es muy alto. Entonces tenemos que saber el momento de la gestación, si pueden hacer el bebé antes o realizar una cirugía y la cesárea de la paciente en el mismo acto quirúrgico. En eso debemos orientar nosotros. Otro aspecto fundamental, conocer que la vía del parto ideal para las pacientes es la vía vaginal, así tengan enfermedad cardíaca. Anteriormente nos llenamos de bebés prematuros, pero actualmente se considera que la paciente puede llegar al término con un parto vaginal. ¿En quién acelerar antes el nacimiento? Pacientes complejas, por ejemplo, con hipertensión pulmonar severa, no esperar al término, a más del término. O pacientes, por ejemplo, que tengan un trastorno hipertensivo, no dejarlas llevar hasta las 38, 40 semanas y esperar que se nos complique la paciente, sino evaluar el bebé y evaluar la madre. ¿Hay indicaciones de cesárea? Sí. ¿En quienes, por ejemplo, pacientes que estén anticoaguladas con warfarina, donde el bebé también está anticoagulado y al salir por el canal del parto sangra? Entonces, pacientes anticoaguladas con warfarina se revierte y se realiza cesárea en las pacientes. No se realiza parto vaginal, por ejemplo. Y si tenemos pacientes con inestabilidad, con falla cardíaca, formas severas de hipertensión pulmonar, dilataciones muy severas de la aorta, pues estaría indicado realizar un parto por cesárea. Aquí les traigo que debería incluir el equipo cardiobstétrico, idealmente un experto ginecobstetra, medicina cardiovascular, medicina fetal, cuidado intensivo de adultos, cuidado intensivo de niños, incluso genetistas, farmacólogos, trabajo social, enfermería. Es muy importante el trabajo multidisciplinario. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cardiólogos en cada momento del paciente? Antes de estar embarazada, las instrucciones que les dije anteriormente, durante el embarazo, hacer un planeamiento de todas las estrategias que nosotros vamos a realizar, escoger la mejor forma de parto recomendado para la paciente, cuál va a ser el tipo de anestesia más adecuado. En el posparto, monitorizar las pacientes. Y hay algo que se llama el tercer trimestre, que anteriormente eran los 3 meses posparto, ¿no es cierto? Y ya se sabe que es toda la vida de la paciente. Y por favor, no se les olvide, ¿cuál es el peor momento para una materna? Es entre el tercero y el séptimo día posparto, ¿no es cierto? Y tenemos un subregistro impresionante porque las mujeres ya están en la casa y entre esos días es cuando existe una mayor reabsorción de volumen. La paciente está lactando con dolor, cansada, no consulta y es un momento crítico para las emergencias hipertensivas durante el embarazo. Y el seguimiento a largo plazo de las pacientes, ¿cómo va a ser? Porque estas son pacientes que tienen el bebé y se quedan en el limbo. Ya no las ve el ginecobstetra, ya no las ve el cardiólogo, no van donde el internista y vienen 2 o 3 décadas después con todos los factores de riesgo y nosotras las interrogamos, ¿tuviste hipertensión durante el embarazo? Sí. ¿Diabetes gestacional? Sí. Y no les hicimos control. Entonces miren que estamos en un momento de oro para captar las pacientes. Me explico. Las mujeres vivimos más que los hombres. Gran parte de nuestra población y de nuestras mujeres se embarazan. Hasta en el 20 o 30% se pueden presentar trastornos relacionados con el embarazo, cardiovasculares, hipertensión, diabetes, parto prematuro, pequeño para la edad gestacional. Y estas mujeres a largo plazo tienen riesgo cardiovascular. Si nosotros captamos esas mujeres, podemos impactar la salud cardiovascular en el futuro. Todo el manejo depende del tipo de lesión que tenga la paciente, la enfermedad, la severidad de la enfermedad y el momento de la edad gestacional en el cual nosotros nos encontremos. ¿Por qué se complican las maternas? Por desconocimiento de nosotros, porque nosotros no tenemos esa claridad para transmitirle a ellas sobre los síntomas, cuándo consultar tempranamente para evitar que se compliquen, ¿no es cierto? Y muchas veces en nuestros países el seguimiento está muy descuidado y la mortalidad se da en el primer año, no tanto en el embarazo, en el primer año posparto en las mujeres y tenemos ahí un subregistro impresionante. Entonces, estábamos hablando de por qué la cardiobstetricia es una nueva especialidad. Entonces, ¿qué nos dice el doctor Brownwell en su editorial?
Él nos dice, la cardioobstetricia es una hermana pequeña de la cardio-oncología, ¿no es cierto? La cardio-oncología empezó hace 15 años. Entonces el doctor Eugene Braun ahí nos anota cómo ya la cardio-oncología desarrolló guías de la práctica clínica. La cardioobstetricia ya las tenemos desarrolladas. Ya tienen programas de formación en 3 niveles para la cardio-oncología. Hay presupuesto, por ejemplo, en los Estados Unidos para el estudio en la cardio-oncología. Hay textos, tienen guías, tienen niveles de certificación. Incluso los institutos nacionales de salud ya dan alerta sobre la cardio-oncología. Y en ese camino va la cardiobstetricia. Tenemos guías de cardiobstetricia, somos reconocidas como una sección y consejo del Colegio Americano de Cardiología. Entonces, ahí nos sale la pregunta es, bueno, la Sociedad Interamericana, ¿qué está haciendo? Este es un editorial que vimos que salió en el 2024. ¿Qué estamos haciendo en la Sociedad Interamericana? Estamos también escribiendo la historia y eso me hace sentir profundamente orgullosa, porque ustedes observen cómo nosotros en el año 2021 salieron las guías de enfermedad cardiovascular en la mujer. Observen cómo nosotros creamos en el 2023 el grupo de cardiobstetricia y también nosotros hicimos el lanzamiento del libro. Quiero compartirles cómo ha sido este desarrollo y cómo estamos trabajando en el continente. Esta fue la primera reunión que se realizó en el 2022 con el American Heart y empezamos a trabajar por la cardiobstetricia y el cuidado de la mujer en América. Observen, aquí nos está acompañando también la doctora Heidi Lara. Esto fue en junio del 2023, cuando hicimos el lanzamiento de cardiobstetricia en la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y estamos trabajando y liderando la creación de grupos de cardiobstetricia en todo el continente. Aquí vemos una foto de la gestión de la doctora Maritza Arbeláez, que también está trabajando desde acá de Venezuela con la doctora Freijo por la cardiobstetricia y la doctora Heidi Lara. Lanzamos recientemente, en junio del 2024, las clínicas interamericanas de enfermedad cardiovascular. Estuvimos revisando y en América no existía un libro, un texto en español donde hablaran de enfermedad cardiovascular durante el embarazo y tuvimos la oportunidad de lanzarlo el mes pasado. Y es tan interesante todo este seguimiento de las pacientes porque observen, por ejemplo, esto es una de las gráficas de nuestro libro y ahí te dice, si la paciente tuvo diabetes gestacional, hipertensión arterial, ¿cómo lo vas a seguir tempranamente? Posparto temprano, a las 6 semanas, a los 12 meses, por ejemplo. Entonces abarcamos todos esos temas. También tuvimos la oportunidad de estar con la doctora Nanette Wenger, que el doctor nombraba anteriormente, la creadora de la cardiología de la mujer. Este fue nuestro almuerzo y nuestra reunión de la Sociedad Interamericana de Cardiología con la Fundación Interamericana y con el American Heart para continuar trabajando juntos por la mujer. Y esta, para terminar, es una invitación. Yo soy colombiana, el próximo Congreso de la CIAC es en Colombia, un país hermano. Los esperamos de todo corazón para que nos acompañen. Y, por favor, nos acompañan con esta encuesta que es muy importante, que le está realizando el grupo de CIAC Prevención, liderando en la Sociedad Interamericana, para conocer sobre una de las epidemias que nosotros tenemos, que es la obesidad en nuestro continente. Muchísimas gracias a todos. Hermosa conferencia, Ana, muchísimas gracias. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos en Venezuela que ya la Sociedad Venezolana de Cardiología organizó el grupo de trabajo de cardiobstetricia como parte de nuestros grupos de trabajo clínico. Así que estamos siguiendo ese trabajo tan hermoso que está haciendo la Sociedad Interamericana de Cardiología. Yo creo que hemos tenido grandes aprendizajes. Vamos a nosotros los del panel comenzar a hacerles algunas preguntas a los expositores, tratar de que sean las preguntas breves, las respuestas breves para que el público pueda ofrecer. Un comentario, doctora Arbeláez. ¿Cómo cambiar la historia clínica de una mujer cuando queremos aproximarnos al riesgo cardiovascular? ¿Qué debemos preguntar? ¿Qué debemos incluir diferente a lo del hombre? Bueno, en particular,
desde que sigo el movimiento que extraordinarias mujeres están realizando en Latinoamérica, porque desde hace mucho tiempo me llamó la atención y despertó en mí esa diferencia. Cuando las pacientes consultan, mi estructura de historia modificó totalmente, porque ya tenemos que preguntar hasta la forma en que nació. Si una persona nació prematura, ya desde allí marca su factor de riesgo cardiovascular, su menarquia, su historia familiar, diabetes, hipertensión, preeclampsia de la madre, por ejemplo, en las pacientes obstétricas ya eso está dentro de esa historia. Su estilo de vida, la parte de los factores de riesgo, como los síndromes de ovario poliquístico, que sabemos que va a traer los síndromes metabólicos asociados. Quiere decir que la historia de una paciente femenina debe ser amplia para poder tener esa visión que nos permita alcanzar un diagnóstico precoz y evitar los riesgos cardiovasculares. Y sobre todo en el área de cardiobstetricia, la experiencia que estoy viviendo en el servicio, donde estoy en medio de ginecobstetras, que es un orgullo yo poder compartir con ellos mi visión y ellos a su vez transmitirla de ellos. Como la doctora hablaba, no estamos solamente cuidando la vida de la mujer, sino también del bebé y que los dos lleguen a feliz término en ese proceso. Y en realidad es enriquecedor porque muchas mujeres desconocen de lo que padecen. Y justamente es en ese periodo que productos de esos cambios fisiológicos van a aflorar y el tener la oportunidad de colaborar y orientar posteriormente a esa paciente para que la historia no quede allí, sino que ella siga sus cuidados, yo pienso que eso va a marcar mucho esta especialidad porque estamos actuando en un periodo precoz. No vamos a esperar a la paciente que ella llegue con el evento, sino que desde allí vamos a comenzar a orientar y a prevenir la enfermedad cardiovascular de la mujer. Doctor Caripidi, que además quiero presentarlo, es el obstetra, es directivo de la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia, y bueno, es un honor que esté aquí con nosotros para comenzar a hacer equipo de trabajo entre cardiólogos y obstetras. Sí, muchas gracias por la invitación. Excelente la conferencia de los panelistas. Y ya directamente dentro del campo de la obstetricia es importante recalcar que nosotros como médicos deberíamos hacer hincapié, sobre todo cuando estamos enfrente de una mujer, que la consulta más importante para ella es la consulta preconcepcional. La consulta preconcepcional es la consulta, obviamente, antes de quedar embarazada, donde nosotros identificamos factores de riesgo y se dice que de cada 10 mujeres, 9 tienen un factor de riesgo que puede ser de alguna manera abordable desde el punto de vista médico y modificable para prevenir la aparición de enfermedades tales como les dijo la doctora en su charla, que son la diabetes, la hipertensión. Hoy en día el obstetra ya dejó de ser el partero que se conocía de toda la vida y yo diría que es el principal médico porque es el responsable de que ustedes se hayan convertido en cardiólogos. Sus madres fueron bien tratadas por el obstetra y fueron bien diagnosticadas. Y hoy en día trabajamos con equipos multidisciplinarios en los cuales ya el obstetra tampoco se quedó simplemente en la atención del parto, sino en su formación en un campo que se llama la medicina materno-fetal y que tiene mucho que ver con lo que se está tratando de promover ahorita, que es la cardiobstetricia. Muchos de nosotros podemos impactar en una enfermedad que es la gran responsable de una mortalidad materna de prácticamente en nuestros países del 10%, que es la hipertensión inducida por el embarazo con sus distintas formas, desde simplemente hipertensión hasta eclampsia y desprendimientos de placenta, que no solamente impactan en la mujer, sino también en el feto, porque a veces ese feto no llega a nacer vivo. Entonces creo que es una iniciativa que es importante, no la debemos menospreciar y ustedes en su consulta cardiológica deberían, y estoy seguro que lo hacen, hablar de la prevención y cuando está enfrente una mujer siempre tratar de buscar esos factores que pueden ser modificables antes de que ella quede embarazada. Ana, dos preguntitas sobre factores de riesgo. Tratad de ser breves en la respuesta. ¿Cómo manejar la hipertensión arterial en una mujer en edad de concepción? ¿Qué drogas y cómo manejarla? Y número dos, ¿cómo manejar la dislipidemia en una mujer embarazada? ¿Cuándo tratar? ¿Con qué tratar? Si es que se debe de tratar. Bueno, realmente no hay respuestas
totalmente establecidas en el manejo de la mujer, precisamente por la subrepresentación que tiene la mujer en los estudios, y esto hace precisamente que tengamos un vacío total en las terapéuticas que podemos usar específicas en la mujer. En cuanto al manejo de los lípidos, realmente siempre se plantea ser lo más conservador posible durante la etapa de concepción, tratar de reservar el uso de medicamentos para aquellos casos que sean realmente decisivos. Se plantea, de hecho, la terapia con estatinas es muy controversial en el manejo del embarazo de la mujer, y las guías prácticamente no recomiendan el uso de estatinas durante el curso del embarazo debido a los riesgos que tiene asociado en la mujer. En cuanto al manejo de la hipertensión, realmente es un tema que está un poco más desarrollado. Hay fármacos que podemos usar, fundamentalmente los de liberación rápida, como el labetalol, que fármacos que nos ayudan muchísimo. En nuestro medio generalmente usamos calcio antagonistas porque es lo que tenemos más disponible. Pero la realidad es que precisamente el vacío del manejo de la enfermedad cardiovascular en la mujer es que necesitamos más evidencias que nos permita tener mayor seguridad a la hora de tomar cualquier conducta. Yo creo que es muy importante una mujer en edad de concepción que tiene tu consultorio con hipertensión, evitar totalmente el uso de Brava y ECA y asegurarte de que esa mujer no va a salir embarazada en dado caso que lo necesite. Doctora Múnera, la preeclampsia es una enfermedad de la pobreza muy frecuente en América Latina. ¿Alguna medida para prevenir preeclampsia? Bueno, la preeclampsia es ahora una enfermedad, pues sí, de la pobreza de América Latina, pero también del sobrepeso. O sea, del sobrepeso y obesidad, por ejemplo, también en Estados Unidos, pacientes de raza negra. Prevención. Realmente la paciente debería llegar con un peso saludable al embarazo, ¿no es cierto? El seguimiento estricto. Realizar ejercicio donde no esté contraindicado, ¿no es cierto? O sea, antes no se les recomendaba a las maternas salir a caminar. Tienen que hacer ejercicio, tienen que caminar. Eso disminuye la preeclampsia y las complicaciones durante el embarazo. Calcio en los pacientes que tengan baja ingesta de calcio y aspirina. ¿Aspirina en quiénes? Aspirina en pacientes que sean de alto riesgo o que tengan dos riesgos moderados para la preeclampsia. Y la aspirina ya se sabe que no son dosis muy bajas como antes se daban, de 80 a 100 miligramos, no. Aspirina 100 a 150 miligramos, idealmente antes de las 16 semanas de gestación, ¿no es cierto? Y continuar hasta las 36 semanas de gestación. Y también los estudios han demostrado que es mejor darla en la noche, pero la mejor prevención de la preeclampsia es llegar con mujeres saludables a un embarazo, porque no se sabe cuál es el huevo o la gallina. Me explico. La preeclampsia la desencadenó el embarazo, o es una mujer con múltiples factores de riesgo, inflamación, que durante el embarazo se le desenmascara una hipertensión arterial y todo lo que trae consigo. ¿Listo? Gracias. Doctora Finesola, ¿qué pregunta va a hacer usted? Quisiera hacer un comentario porque creo que la audiencia, la situación país, la realidad que vivimos lo amerita. Es muy placentero oír hablar de una nueva especialidad, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que 2/3 de la población nuestra es femenino y es un problema donde la educación es básica. La doctora lo mencionó muy bien. Tenemos casos de embarazos en niñas. Hay niñas de 11 y 12 años que están saliendo embarazadas. Y eso es un problema de educación. Yo pienso que así como hay un compromiso asistencial, de especialidad, o de medicina, hay un problema de educación que es fundamental. Y yo creo que nosotros de alguna manera debemos asumir un compromiso de educar a nuestra población en aspectos de salud. Claro, nuestra área de acción es fundamentalmente asistencial y académica, pero dentro de esa academia debe ir la educación, porque si no, no hay manera de controlar. Fíjense, 2 problemas gravísimos que tenemos en el país: embarazo precoz y consumo de cigarrillo en niños. Y vapor. En niños, vapor.
es tan grave el problema del tabaquismo en nuestro país, y bueno, me imagino que a nivel mundial, que tenemos situaciones en las cuales hay una promoción de adolescentes que egresan de educación secundaria y los padres, como atención a los invitados a la celebración, regalan vapor para que los niños pues disfruten del vapor. Entonces, el problema es muy complejo, pero pienso que de la mano de la actividad médica de profesionales de salud está la actividad del educador. Y yo pienso que nosotros tenemos como médicos un rol en la educación para la salud y en la prevención muy importante. Hay que abordarlo definitivamente, tenemos que hacer alianza con el nivel escolar, el nivel de educación, para realmente tener una cobertura aceptable en esto. Doctor Garipí, después dos últimas preguntas No, yo a los hombres del panel, que la enfermedad cardiovascular no solamente un tema de mujeres, los hombres también tenemos que, sí. también sabemos tratar a las mujeres. Yo quería complementar el comentario de la doctora Munera, porque hoy en día ha habido una inversión de lo que se llama la atención obstétrica y se le está prestando más atención al primer trimestre que al tercer trimestre. Y nosotros los obstetras y los que hacemos medicina materno-fetal tenemos una herramienta que es el Doppler materno-fetal, que es el que nos permite predecir si el paciente cumple con algún criterio de riesgo de la hipertensión. Y ya desde las 11 semanas de gestación uno puede ver ciertas modificaciones en la onda de velocidad de flujo de la arteria uterina y los índices de resistencia en la arteria uterina que pueden predecir la preeclampsia. Y a esas pacientes en el protocolo se les está administrando, como dijo bien la doctora, el ácido acetil salicílico en una dosis de 150 miligramos diarios hasta las 36 semanas de gestación. Y los estudios, bueno, han demostrado que sí se ha disminuido la tasa de aparición de la enfermedad. Si bien es cierto que lo más importante es, como dice la prevención, haciendo hincapié en que aumenten 1 kilo por mes, bajando la ingesta de sal, haciendo dietas que sean ricas en proteínas y sobre todo algo que la mujer venezolana no tiene, que es el reposo físico y el reposo mental. Muchas veces la mujer venezolana está sometida a ciertas condiciones de estrés que son factores que contribuyen con su hipertensión. Doctor Lempira Guevara, usted habló de enfermedad isquémica en la mujer, que es raro el caso, pero hoy en día estamos viendo mujeres embarazadas de 40, 42 años y pueden tener un infarto o una cardiopatía isquémica aguda, pero tenemos un problema con las estatinas, con los IECA, con la eventual doble agregación. ¿Qué medicinas le damos a esa sobreviviente de un infarto embarazada? Bueno, ese es uno de los problemas que enfrentamos a diario y la respuesta ya la había adelantado la doctora Campos, menos mal que ella viene primero que yo. Hay que hacer como hiato allí. O sea, le podemos dar aspirina, no le podemos dar estatina, no hay seguridad de darle estatina. Los betabloqueantes, si tiene una fracción de eyección baja, la podemos utilizar. Ahora los betabloqueantes también están siendo cuestionados en infarto con fracción de eyección conservada. Entonces, no es una cuestión fácil. Yo creo que lo mejor es prevenir que la mujer tenga una complicación isquémica y ya quedó demostrado en todas las charlas que el problema es que hemos estado viendo a la mujer como un hombre con pelo largo y entonces los factores de riesgo las afectan a ellas como igual que nosotros y es completamente diferente, punto aparte y que nosotros tenemos que aprender a preguntar ahora cuándo tuvo la menarquia, si es una mujer de más de 50 años, cuándo fue la menopausia, si sus ciclos eran regulares, si tuvo 6 muchachos no es lo mismo que si tuvo 2, o sea, el hecho de que tenga 3 muchachos ya es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica, que a un cardiólogo no se le ocurre de eso, porque eso está pensando en el cigarrillo, diabetes e hipertensión, y de ahí no salimos. Entonces tenemos que ampliar el horizonte. Es que por eso que nos quedamos como un mono en el desarrollo, y las que siguieron evolucionando fueron las mujeres. Muy bien, doctor. Bueno, con esas pacientes con un infarto, pues tenemos que ver en la materna si es con o sin elevación del ST y si está estable o inestable. ¿No es cierto? Si la paciente está estable, se le puede dar un manejo médico durante el embarazo sin realizar intervención. Si la paciente está inestable, debería ir a cateterismo, ¿no es cierto? No emplear trombolisis durante el embarazo, porque muy frecuente la disección coronaria. Lo otro, recordar
que son pacientes que se pueden disecar. Si no están disecadas, se pueden disecar durante el procedimiento, o sea que tener muchísima precaución. Stent se les pueden poner, ¿no es cierto? En el caso pues, de un infarto que se considere clopidogrel, aspirina el menor tiempo posible en el caso tal de las pacientes, o sea, el menor tiempo posible porque realmente no se sabe todo el tiempo de exposición. También los nitratos si pudiera ser necesario y con los betabloqueadores pueden emplearse, pero evitar el atenolol, por ejemplo. De resto, pues como todo ya lo han dicho. Gracias. Manuel, tú dijiste una cosa que me preocupó un poquito, que pareciera que las mujeres van mejor sin ponerles stent. En el momento, ahora es el momento crónico, periprocedural, pero a largo plazo, esas mujeres que no le colocas la malla, ¿qué ocurre? Claro, es lo mismo. Ahorita, lo que pasa es que a todo el mundo le está costando entrar por este aro, pero los estudios en pacientes crónicos con enfermedad coronaria, hombres, mujeres, quien sea, dicen, no es obligatorio que usted se ponga un stent. Si usted tiene angina, usted puede ser tratado con medicamentos. Esto ha sido comprobado una y otra vez por estudios clínicos cada vez más grandes, porque hay gente que ha querido demostrar lo contrario a la fuerza. Y lo que ha logrado son estudios cada vez más grandes que demuestran que si tú eres un paciente crónico estable, vas a ir también con medicamentos como si vas a ir, como si te pones un stent. Y como tomar medicamentos es más barato, eso es lo que la gente va a elegir. Claro, pero si hay que, no responde a tratamiento, tiene que ir a cateterismo, tienes que tratarle la arteria, le pones stent. Claro, porque ya estás hablando de un Ok. paciente que está agudo. Porque es que tu charla quedó como que la dilatabas y no le ponías stent. Eso es lo que me preocupaba. Ok. No, yo lo que dije es, lo ideal es no tener que tratar a una mujer, porque la mujer necesita antiagregación, la antiagregación prolongada puede sangrar, puede dar problemas a la larga, y además la mujer le va peor a la larga con cualquier intervención. Pero si la vas a tratar, ponle un stent con una droga que permita una antiagregación corta, como por ejemplo el berolín. Ya nos tenemos que ir al receso, pero una pregunta que no quiero dejar en el tintero porque es un problema cada vez importante. Las mujeres sometidas a terapia transgénero, ¿qué problema supone? Esas mujeres que se ponen alta carga de estrógeno, esa lucha hormonal entre andrógenos y estrógenos, lo propio y lo externo, ¿qué comentario particular se merecen? Por favor, Ana o cualquiera de las Anas o Marisa. Bueno, Creo que es un tema que nos vamos a enfrentar hoy en día. la guía de consenso de las sociedades europeas de ginecología, cardiología y endocrinología hace un apartado especial sobre las mujeres transgénero y realmente ellos hacen mayor énfasis en que el principal problema que pues tienen estas mujeres que usan terapias hormonales está asociado a los riesgos tromboembólicos. Son los factores que realmente se ha visto donde hay mayor riesgo de trombosis venosa. Del resto, bueno, yo lo que leí no conseguí nada. Sí, realmente lo que tienen es más riesgo de trombosis y todos los eventos tromboembólicos, ACV, tromboembolismo pulmonar, enfermedad coronaria. Entonces son pacientes en los cuales hay que advertirles claramente que necesitan un seguimiento especial cardiovascular, que por el influjo hormonal pueden tener mayor riesgo cardiovascular y mayor número de eventos trombóticos, pero a la fecha no está como recomendado darle aspirina o algo más. Surgen muchas dudas, entonces los busco en la tabla de riesgo de hombres, de mujer, ¿no es cierto? Pero sí son pacientes que pueden tener riesgo cardiovascular aumentado, tromboembolismo. Aumenta el riesgo de Se cáncer llama. de mama en el hombre porque que es de 1%, se cuadriplica ese riesgo. Bueno, ha sido una estupenda mesa, realmente extraordinaria. No dio chance de hacer todas las preguntas que tenemos, pero que quiere decir que tenemos que hacer un curso dedicado exclusivamente a este tema. Gracias a todos los invitados, especialmente a la doctora Monera.